Hoy vamos a contar las historias del Brasil desposeído, de los pueblos trashumantes, de todos aquellos que no quedaron en los grandes órdenes históricos, el Brasil de los pueblos nómadas. No todos los brasileros formaron parte de las grandes bonanzas, no todos fueron señores del caucho, ni del café, ni del cacao, ni del oro. No todos quedaron cobijados por estos órdenes de la abundancia, no todos formaron parte de estas mieles y estos esplendores, y no todo el Brasil es tan florido, es tan fértil y tan pródigo como se tiene la imagen de un Brasil que es profundamente rico, porque lo es, pero también tiene zonas de una pobreza extrema. Y también estos órdenes y estas grandes bonanzas que generaron fortunas inmensas, también generaron órdenes injustos y mucha gente que quedó rezagada de un lugar en la sociedad y de las necesidades básicas. Y alguna vez estábamos hablando de cómo se van formando capas de miseria, bolsas de un Brasil desarticulado y roto, pedazos de tierras y de pueblos que quedaron inconclusos en el proyecto del Brasil, que aún lo están. Entonces hoy vamos a contar algunas de las historias de estos pueblos que no quedaron articulados dentro del proyecto brasilero, ni dentro de los órdenes históricos, ni dentro de las grandes bonanzas. Hay una región en el Brasil que no participa de la abundancia, de la fertilidad y de la prodigalidad que tantas otras partes de ese país tienen. Se llama la región del Nordeste brasilero. La región del Nordeste brasilero corresponde a una franja de tierra que se conoce como el Sahel y que junta, digamos, si usted coge el mapa del África, por el lado donde quedan Sudán, Etiopía, Mali, por el lado donde queda Chad, por donde empiezan a aparecer sequías periódicamente, donde cada ratico hay hambrunas, que va cogiendo desde Etiopía, que va cogiendo Sudán, Chad. En algún momento en la historia tenemos el registro de grandes sequías que se han dado en la zona del Sahel. La zona del Sahel es un punto que en África queda debajo del desierto del Sahara, y es donde empieza el África subsahariana, el África negra. En este momento en Sudán es una parte de esa franja. Ese Sahel es una zona de inmensas sequías y a veces pueden pasar 7 años sin lluvias. La franja de tierra que en África cubre el Sahel, en el Brasil, tomando exactamente el mismo cuadrante del mapa, nos va a dar el nordeste. El nordeste es una zona desértica, que tiene mucha gente y que tiene unos niveles de hambre muy grandes y que tiene unos niveles de sequía. A veces hay sequías de 7, 8 años. Hay momentos, dicen que es tan caliente, tan ardiente la tierra, que el agua se evapora antes de llegar al piso.
antes de llegar al suelo. La tierra está totalmente cuarteada, la sequía es muy grande y la fragilidad de la población al borde de la miseria o sumergida en la gran miseria ha sido una de las características del Nordeste. Entonces ahí, en ese punto, es donde florece una parte fundamental de la leyenda, el mito y la literatura brasilera, porque muchos de los grandes escritores del Brasil le van a rendir a esta región trágica y poética impresionantes homenajes, el más grande tal vez de los cuales es una novela que se llama El Gran Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa. Y es la historia precisamente de toda la miseria del Sertão. De ahí van saliendo fuentes y personajes. Es de este Sertão empobrecido de donde va a llegar para los personajes de Jorge Amado. Las mujeres más fuertes y más tesas de Amado salen del Sertão. Del Sertão va a salir Teresa Batista, cansada de guerra, que va a llegar a reivindicar las historias de toda la gente que no tiene oportunidades dentro del Brasil. La famosa historia de una novela de una prostituta que desafía todos los principios para buscar un sentido de justicia, de ética y de decencia sobre la tierra. Teresa. Del Sertão va a salir también Gabriela, huyendo de una sequía del Sertão. Gabriela, la protagonista de Gabriela, Clavo y Canela, de la novela de Jorge Amado, va a llegar a la ciudad de Ilhéus, floreciente ciudad del cacao. Y en la historia de la llegada de Gabriela a Ilhéus es donde van a dar toda la modernización de esa ciudad y el paso de esa ciudad a ser una gran ciudad y una metrópoli alrededor de la historia del amor de Gabriela y el árabe Nasib. De ahí vienen esos personajes. Del Sertão vienen muchísimos personajes, películas como Él, ella y ellos, una historia de una mujer que vivió con 3 maridos bajo el mismo techo, una historia remota basada en hechos reales en el nordeste brasilero y cómo todos encontraron una armonía bajo las diferentes circunstancias del aislamiento y la sequía del Sertão. En ese Sertão tan excluido, ellos están en la miseria primero por una definición geográfica y por supuesto por muchas definiciones políticas. Esta gente va a quedar desposeída de todo y es de allá de donde van a venir grandes rebeliones. Entonces, de esas rebeliones del Sertão, hay una que ocupa un lugar absolutamente mítico y legendario, porque fue llevada al cine, porque es, digamos, como una de las leyendas de la gente que se movió en el Brasil. Se llama la leyenda de los cangaceiros, grupos trashumantes, capitanes, gente que tenía ellos tenían unos sombreros curvos en forma de media luna, cubiertos de monedas y todas las balas puestas. En los órdenes históricos del Brasil quedan intersticios de bolsas donde la población no tuvo ningún tipo de oportunidad. De todos esos desarraigos del Brasil van a surgir poblaciones nómadas, poblaciones trashumantes, algunos bandoleros, algunos rebeldes, diferentes tipos de rebeliones. Digamos, la historia del Brasil no es solamente la historia de sus bonanzas, ni es solamente la historia de sus riquezas, ni es solamente la historia de sus instituciones. La historia del Brasil es también la historia de una cantidad de gente desarraigada que lo ha recorrido de extremo a extremo, que lo ha caminado de un lado para el otro. Desarraigados en el Brasil están desde los indios que tuvieron que atravesar el interior de la selva huyendo de las cacerías de los bandeirantes. Están los bandeirantes mismos, que también eran nómadas detrás de las cacerías de los indios, digamos que ellos van generando órdenes históricos, pero en un principio son personajes totalmente aventureros que van entrando selva adentro. De diferentes etapas y órdenes van apareciendo poblaciones nómadas que de una u otra manera van recorriendo el Brasil. También van a recorrer el Brasil los esclavos libertos, la gente de los palmares, la gente de los quilombos que va a tener que huir para poderse esconder en todas las diferentes etapas. En el Brasil moderno, en la época del café con leche, de todo lo que hemos hablado del café con leche, en ese Brasil moderno, donde está, digamos, ya toda instaurada la modernidad, mucha gente no tiene ningún tipo de oportunidad.
Ese es el caso de los cangaceiros, es el caso de la columna Prestes, y en el futuro, más adelante, ya en los tiempos contemporáneos, será el caso de los movimientos de los sin tierra. Son billones de personas atravesando el Brasil en busca de una oportunidad para la tierra. Es decir, lo que tienen en común todos estos grupos, a pesar de las profundas diferencias que hay entre unos y otros, es que no tienen una oportunidad dentro del Brasil. Quedaron desarticulados de los órdenes históricos, y como el Brasil es una población tan grande, pues esto es muchísima gente. Muchísima gente. Usted los puede ver, los podría ver desde desplazarse hasta las favelas y empezar a poblar los centros más pobres de Río de Janeiro, de Sao Paulo, o los puede ver caminando por el nordeste, o los puede ver en los actuales movimientos sin tierra, o los puede ver en la columna Prestes atravesando de un extremo al otro del Brasil en calidad de rebeldes, o las rebeliones de los almirantes del Almirante Negro en los mares. Son todos, digamos, los descamisados, digámoslos así, que en el Brasil son muchísimos, y eso también va a ser un acervo en su historia complicado, porque esas brechas todavía no se han cerrado. Se están intentando cerrar en esta época, pero no se han cerrado todavía. Se fueron abriendo a lo largo de los años. Entonces, uno de estos movimientos, tal vez el más legendario, viene del nordeste, y lo va a protagonizar un tipo que se va a llamar Lampião. Lampião es el legendario, el rey de los cangaceiros, el hombre más famoso y más legendario de todos. El capitán se llamaba Virgulio Ferreira da Silva. La historia lo consagraría con el nombre de Lampião, o rey de los cangazos, era el cangaceiro. Este personaje corresponde a una época, una tradición del nordeste, era que entre las familias poderosas y ricas, había familias que protagonizaban peleas eternas, los Carvalho contra los Pereira. Entonces todo Carvalho llegaba y tenía que matar un Pereira. Y así como se presentan en nuestro país también en muchas tierras donde hay peleas de familias Villablanca y así, hasta que se acabe el último. Entonces, como eran familias ricas y acomodadas, muchas veces mataban directamente a los miembros de la familia rival, o los mandaban matar a través de asesinos a sueldo. Estos asesinos a sueldo, estos personajes, digamos, atravesados entre todas estas rencillas, van a tomar por su cuenta rebeliones que van a tener un carácter profundamente popular finalmente. Entonces, que eso, digamos, es la historia de Lampião, como va a ser también la historia de Billy the Kid en las leyendas del oeste, en las guerras entre los ovejeros y los ganaderos. Entonces, de estos personajes desarticulados de una guerra familiar entre ricos, donde ellos no tenían ni arte ni parte, va a surgir este personaje que llamamos Lampião, y ahí empieza la leyenda que la misma música brasilera registra en sus historias de cuerdas de las músicas tristes del nordeste. La misma canción cuenta la leyenda del Sertao, de mi Sertao, donde vive el cangaceiro, donde vive el Limpiao, donde vive su amada María Bonita, donde vive la leyenda del hombre del Limpiao. La canción lo canta con las cuerdas del sur. Bueno, este personaje es, digamos, de la banda. Esto va a ser una banda que viene del nordeste y que también entronca con una de las, digamos, de una de las tradiciones que existe en América Latina, que son los bandoleros.
Y los bandoleros en general son pueblos desarticulados de todo orden social, por exclusión, por miseria, porque quedan completamente marginados de una institucionalidad y de un orden económico. Y bandoleros hay en toda la historia de América Latina, desde México hasta Brasil, digamos, pueblos trashumantes, entre maleantes y rebeldes, en un punto, digamos, en donde no quedan articulados a nada. De este fenómeno de los bandoleros es donde va a surgir la figura del Lampiao, y Lampiao va a ser toda una leyenda. Entonces ellos van a tener una columna, digamos, una fuerza que se va movilizando por todo el Sertao, y que van atracando, son bandoleros, ¿no? Entonces lo que están haciendo es pues bandidaje. Pero la historia es, digamos, de cómo ellos van apareciendo. Dicen que operan siempre en modesta escala y que nunca sin motivo, que no roban pueblos de más de 2 iglesias, que matan solamente por encargo o por venganza que han jurado besando el puñal, actúan en tierras quemadas del desierto, lejos del mar y del salado aliento de los dragones, al revés y al derecho atraviesan las soledades del nordeste de Brasil, de a caballo y de a pie, con sus sombreros de media luna chorreando adornos, rara vez se detienen, no crían a sus hijos ni entierran a sus padres, pactando con el cielo y con el infierno, han cerrado sus cuerpos a la bala y al puñal, para morir de manera morida y no de muerte matada, pero a la corta o a la larga acaban muy mal, son sus vidas mal jugadas, 1000 veces alabadas por las coplas de los cantadores ciegos. Dios dirá, Dios dará, lengua viene, lengua va, epopeya de los bandidos errantes de la pelea, en la pelea que andan en un tiempo, de tiempo en tiempo, sin darle ninguna posibilidad a que el sudor se enfríe. Así nos va contando Galeano de los cangaceiros. Estos cangaceiros van así, son, digamos, van apareciendo y hacen incursiones en los pueblos y van atravesando todos los lugares. Entonces Lampiao va a ser el tipo más famoso de todos, y Lampiao va a ser una leyenda porque va a ser el jefe pues de todos los cangaceiros, y va a ser el hombre que va a conocerse en todas partes. Él es, digamos, como el emblema de este Brasil desarticulado. Esta gente lo que es el símbolo de un Brasil que no tiene ningún tipo de asidero dentro de todas sus prosperidades. Este tipo, cuenta la leyenda, tiene una mujer, porque además alrededor de esto hay unas historias de amor absolutamente impresionantes. Este tipo va a conocer una mujer que se llama María Bonita. En una de esas, cuando él está en uno de esos pueblos, va a llegar y se va a encontrar en una de esas incursiones a una mujer que, cuando ella lo ve, pierde absolutamente el sentido de lo que está haciendo, y él por ella. La mujer en ese momento era casada y estaba con su familia, y cuando llegó la columna de los cangaceiros, esa mujer, delante de su marido y de sus hijos, va a empacar sus cosas y se va a subir, se va a ir detrás del Lampiao, y se va detrás así nomás, vea, caminando, se va detrás del hombre, y ellos van a estar juntos, María Bonita la llaman a ella, y Lampiao, hasta la muerte, y pues hasta el final, hasta cuando los casan a ambos, hasta toda la cacería que se va a formar tan grande. Esa historia de amor de Lampiao y María Bonita es legendaria en el Nordeste. Ella simplemente se sintió hipnotizada por una fuerza infinitamente mayor a sus posibilidades, y el hombre recogió y generó esa fuerza y se fue con ella por el Sertao. Entonces dicen que los cangaceiros tienen unas botas que tienen los tacones en la punta para dejar las huellas de para atrás. Esta gente ni siquiera anda a caballo, esta gente anda a pie y va dejando las huellas de para atrás para despistar a los cazadores de los cangaceiros, que siempre les están siguiendo la pista. En un principio ellos fueron contratados, los habían contratado es que para perseguir a la columna Prestes, pero después vamos a ver que la columna Prestes, que es otro de los pueblos desarraigados, pero cuando se dan cuenta que la idea no es, digamos, que la idea es una traición a la columna Prestes también, y que ellos son tan desarraigados como ellos, abandonan la lucha y siguen en lo suyo. Abandonan la búsqueda de la columna Prestes y siguen en lo suyo. Entonces, estos cangaceiros van a recorrer todo el Nordeste con sus incursiones, y la llegada de María Bonita
va a hacer que las columnas de cangaceiros empiecen a aceptar mujeres, fuerzas que eran anteriormente solamente masculinas, y empiezan a hacer que sea cada vez más, digamos, le van dando un tono un poco más atenuado también a muchas de sus incursiones. Es un carácter diferente, pero muy importante, el que María Bonita le va a imprimir a esto, y van recorriendo el Nordeste, recorriendo en todas sus incursiones, recordando las pobrezas y las exclusiones que van generando el nomadismo y la transhumancia en el Brasil. Estas historias y las de la Columna Preste y la de las mujeres de Bahía es lo que vamos a ver después de la pausa. Não tem mais cavalo e nem sela, e seu maço de vela já parou de queimar. Cangaceiro, onde mora Lampião, mora junto de São Pedro, me contando a região. Quem nasceu lá e viveu, crescendo percebeu o canto do ferreiro na casa do doutor, o velho mensageiro das cabras de... La historia de los cangaceiros llevaría de su pasión la tristeza de la música del Nordeste, de tierras muy abatidas por la miseria. Estos pueblos, estas transhumantes, en un momento fueron proscritos, considerados bandoleros, eran maleantes, ¿no? Ellos llegaban y mataban y robaban, eso tampoco era que eran pueblos más divinos, no. Pero van a ser como en el imaginario popular, la representación de ese héroe bandolero, que digamos, al que la vida ha llevado a este tipo de rebeliones, porque realmente nunca ha tenido ninguna otra salida en la vida. Entonces, estos cangaceiros se van a volver en el imaginario del Brasil, en el imaginario popular, como una especie de representación de la rebelión de la miseria, por decirlo así. Es como una cosa de ese estilo, de ese tipo de que se van levantando contra la injusticia de un orden que los obliga a vivir en las orillas de la miseria, en las regiones más agrestes y más difíciles, porque el Certado es una cosa muy difícil. Entonces, en ese contexto, digamos, y con esos sentidos míticos, va a avanzar el mundo de los cangaceiros. Las rebeliones van a empezar más o menos entre el 14 y 1920, ya en los albores. Después vamos a ver en la era, que eso va a terminar en la era de Getúlio, y vamos a ver ese personaje que va a ser más adelante. Ellos van expandiendo sus actividades. El Lampião empieza como comandante de un bando enorme de cangaceiros, que vivía más o menos por los certaos de Sergipe y de Bahía, y que se va expandiendo después, y va haciendo incursiones en Alagoas, en Ceará, en Pernambuco, en Paraíba, en Río Grande do Norte y en Virulenda, y así esto se va transformando porque cada vez son más y más. Y después de varias incursiones y de saqueos en la ciudad a plena luz del día, se van a ir transformando en capitán. Él se va volviendo capitán, un legalista, y se va volviendo como un representante, digamos, de ese Brasil excluido, y más adelante lo van a utilizar para tratar de conseguir a la Columna Prestes, pero el tipo se va a negar a presentarse a eso, y después es que va a conocer toda esa historia de amor con María Bonita, a quien él apellidaba la Santiña, por la historia, por lo maravillosa y lo linda que era ella para su vida. Eso es una historia absolutamente maravillosa, y es esas historias que nos van contando aquí, y que muchas están también de la mano de Galeano. Dicen que a ellos los están persiguiendo porque pues a esta gente se va volviendo un problema social, pues digamos un problema político, porque es un orden están totalmente desarticulados. Entonces va a haber cazadores de cangaceiros. Entonces los cazadores de los cangaceiros, dice
esto ya en el 38, dice Galeano, para despistar los cangaceiros imitan los ruidos y las huellas de los bichos y usan falsas suelas en los talones en la punta. Pero él sabe, y un buen rastreador reconoce los rumbos de paso humano a través de la moribunda vegetación, por lo que ve, ramita rota o piedra fuera de lugar y por lo que huele. Los cangaceiros tienen una sola debilidad. Son locos por el perfume, son vanidosísimos. Se echan perfume por litros y esa debilidad es la que los delata. Porque pues es una boleta, todo el tiempo huelen maravillosamente porque así como son de rudos y así como son de agrestes, son de vanidosos. Persiguiendo huellas y aromas, llegan los rastreadores del escondrijo al jefe, donde está oculto el jefe Lampiao, y tras ellos viene la tropa. Tanto se arriman los soldados que escuchan a Lampiao discutiendo con su mujer. María Bonita lo maldice mientras fuma un cigarro tras otro, sentada en una piedra en la entrada de la cueva, y él contesta tristezas desde adentro. Los soldados montan la ametralladora y esperan la orden de disparar. Entonces, dice también Galeano que él le contestaba desde adentro palabras así sumisas como hacen los hombres cuando las mujeres los están regañando. Entonces, finalmente entran los soldados, los van a coger, bueno, eso sí, mejor dicho, cada vez que hay una rebelión de estas en el Brasil, muchas de estas rebeliones las van a aplastar. Y ha habido cualquier cantidad de rebeliones en todos los órdenes históricos y en todas las épocas. Ya ha habido rebeliones de canudos, ya ha habido rebeliones de cangaceiros, ya ha habido rebeliones de todo lo que usted quiera. Y las van a acabar, pero son la expresión, digamos, de esos espíritus desarticulados. Entonces a ellos los van a coger, los van a fusilar y los van a decapitar. Y después esas cabezas de ellos van a ser momificadas y van a ser puestas dentro de una iglesia, exhibidas como una especie de escarmiento, hasta 1960, en que la nieta de Lampiao logra, mediante una orden judicial, que retiren las cabezas de ahí y poderlo enterrar, y así enterrar la época de los cangaceiros. Este personaje va a recorrer de un lado al otro la historia del Brasil, a través de toda su transhumancia, a través de su muerte. A él lo van a matar con María Bonita, a María Bonita también la decapitan y también va a estar ahí, y las imágenes de esas cabezas momificadas con los sombreros de media luna llenos de monedas se utilizaban como una manera de escarmiento para mostrar qué pasaba cuando había rebeldes que no se sometían a los órdenes históricos. Pero eso no detuvo ni a estos rebeldes ni a ningunos otros, ni a todas aquellas transhumancias y nomadismos que el Brasil ha producido orden tras orden. Esto es en los épocas de la incipiente república, caótica y recién nacida después de los tiempos del imperio, donde mucho menos gente todavía tenía lugares dentro de este Brasil opulento y miserable simultáneamente. Entonces, la historia de los cangaceiros es además pintoresca por la misma figura que ellos tenían, porque eran todas las balas puestas, por los sombreros de media luna, por la cantidad de monedas, por las destrezas. Ellos no tenían caballos, ellos no tenían casas. Las canciones decían que ellos eran como una especie de caballeros andantes, sin casas, sin caballos, a pie. O sea, esto es a pie, y por eso era que tenían las huellas invertidas y se ponían los tacones en la punta y atravesaban el nordeste brasilero, que es absolutamente gigantesco, pero gigantesco, lo atravesaban a pie. María Bonita y otras mujeres caminaban con ellos, proscritas como ellos también, alejadas de todo orden doméstico y social, atravesando los campos del Sertao, hasta esperar entre el bandidaje, la melancolía y la locura, el día en que los cojan, que saben que eso va a llegar, como saber que hay día. Entonces, esta es la historia de los cangaceiros, que fue llevada también en toda una época del cine. Y hay otra historia que también está emparentada con las rebeliones y con los amores y con las pasiones, y es la historia de un personaje que va a formar lo que se llama la columna Prestes. Este personaje lo llaman el Caballero de la Esperanza, y va a ser uno de los más legendarios. Era oficial del ejército, Antonio Pereira Prestes. Era Luis Carlos Preste, hijo de una profesora y de un oficial del ejército, hijo de Antonio Pereira Prestes. Luis Carlos Prestes nace en Puerto Alegre, en Río de Janeiro, y era uno de los que se convertiría en una de las leyendas más grandes. Era un tipo con una fortaleza impresionante, pero era pequeño de estatura y montaba a caballo. Estos eran de los de a caballo, los cangaceiros eran de los de a pie.
y tenía como las tradiciones de los jefes gauchos, que esos son los trashumantes de la Argentina y de la Pampa, que son un poco de gente también que está desarticulada de los órdenes históricos y que quedan en la libertad y en la errancia del mundo de la Pampa. Esos mundos se van a encontrar en los puntos de intersticios de articulaciones del Brasil y de la Argentina. Entonces este tipo también heredó de esto, es un rebelde y va a protagonizar una rebelión gigantesca. Lo que él va a hacer es recorrer el Brasil de extremo a extremo por lo ancho, de punta a punta. Coge el mapa y hágamele el ancho al mapa. Va a recorrer 25.000 kilómetros. Va a recorrer todos los estados del Brasil y algunos trechos del Paraguay y de Bolivia. Desde abril del 25 hasta junio del 27, la columna Prestes va a servir de modelo para la gran marcha, para la larga marcha que realizaría el ejército chino. Y es también, digamos, como una comparación, y es uno de los episodios más dramáticos y más simbólicos de las luchas revolucionarias del Brasil, y es como una mezcla de sueño y delirio, es una distancia entre las intenciones y las actuaciones. Eso, digamos, es una historia de heroísmo valiente. A él lo llamaban el caballero de la esperanza. Estos no son bandoleros en el sentido cangaceiro, sino rebeldes. Esto es una columna que se rebela contra un orden dado, que se rebela contra las injusticias del mundo del café y del cacao, que se revela porque a todas estas, cuando hemos ido creando esos órdenes históricos, no ha habido, digamos, un proyecto popular dentro de los órdenes que hemos visto de las riquezas. Entonces, al no haber esos órdenes populares, lo que hay es un señorío que va a lograr grandes prebendas, pero hay una cantidad de gente que no tiene eso. Eso solamente ese drama del Brasil solamente lo va a enfrentar en su momento Getúlio Vargas, más adelante Juscelino Kubitschek y en las épocas actuales Lula, pero es, digamos, como uno de los proyectos a concluir y en perspectiva del Brasil. En ese momento todavía no hay ningún proyecto para toda esta gente. Entonces ese carácter tan supremamente excluyente va a llevar a todas estas rebeliones. Este es un tipo, en el sentido, ese es un tipo completamente político. Va a ser, digamos, un desafío en un sentido revolucionario, y esa columna va a llegar a traspasar las 1.500 personas y este tipo no lo va a derrotar, durante mucho tiempo no lo va a derrotar nadie, y todo el mundo lo está persiguiendo de un lado para el otro, y él va ya entrando por todas las poblaciones, y la columna Prestes va empezando a marchar y va cruzando el río de Pará, se va metiendo por el Paraguay, va a entrar en el Mato Grosso, va a pasar por Dorados, por los campos y por las columnas, va a pasar por Goiás, por Minas Gerais, luego, porque es que van y se devuelven, luego pasan otra vez por el lado de Goiás, y van atravesando todo el Brasil, van a llegar a Ceará, y van a tener una importancia muy grande, y van a ser, digamos, dentro del imaginario, la gente más importante que va a haber allá. Hay una historia de amor, porque en todas estas cosas hay historias de amor, y la historia de amor de este es absolutamente impresionante. Ella se llamaba Olga. Esta mujer es también una rebelde. Olga va a ser una chica alemana, Olga Benario. Olga Benario está huyendo de la Alemania nazi, porque en la Alemania nazi también hay un montón de gente que se fue, como Bertolt Brecht, como Thomas Mann. Hay un montón de gente que se fue, que no participó del proyecto del Tercer Reich, y mientras todavía pudo, porque después la posición se hizo imposible. Esta mujer sale en el momento en que se está imponiendo el fascismo, el nazismo en Alemania, y ella se va a ir para allá, va saliendo cuando ve el carácter que está tomando esa Alemania nazi. Ella, además judía y comunista, pues mejor dicho, no tenía mucho chance por allá. Entonces ella, a la cabeza de su ejército rebelde, Luis Carlos Prestes, había atravesado el inmenso Brasil de punta a punta, ida y vuelta, por todas las praderas, por los desiertos del nordeste, por la selva amazónica. En 3 años de marcha, la columna Prestes había peleado contra la dictadura de todos los señores del café y del azúcar, sin que lo hubieran derrotado nunca. Entonces, con esta tradición de lucha, y siendo esta una mujer trotskista, Olga Benario se lo imaginaba gigantesco, devastador, tremendo. Ella lo veía pues como un hombre del otro mundo. Cuando ella va a conocer
a Prestes, va a quedar aterrada porque el tipo es menudito, es un hombre frágil, y además lo que más le llama la atención era que se ponía colorado cuando ella lo miraba a los ojos. Entonces ella, que venía de su propio rollo, de las luchas revolucionarias en Alemania durante todas las revueltas que hay en las primeras repúblicas, ella, como una militante sin fronteras en esa época, se va a encontrar con él, y él, que nunca había conocido mujer, fue amado y fundado por ella, en palabras de Galeano, como si fuera una ciudad, como si fuera una tierra lejana. Al tiempo van a caer presos los dos. Ella, digamos, ella se va a volver como la musa de la revolución de él, y él va a ser el héroe de la revolución de ella. Ella venía de las revoluciones socialistas que se intentaron en Alemania y fracasaron después de que los espartaquistas fueron derrotados y fueron entregados por su propio partido, después de un proceso en el cual se acabó toda la oposición en Alemania, y todos aquellos que intentaron buscar otras salidas distintas al fascismo sucumbieron y fueron aplastados. De esa oleada revolucionaria de los tiempos del Soviet de Baviera y de todas las revoluciones que se hicieron, de esas herencias de las revoluciones alemanas, de las cuales va a huir también muchísima gente, es donde va a huir Olga Benario. Entonces ella, que tiene su propia historia, se va a encontrar con la historia de Prestes en el Brasil, y se van a encontrar el Brasil y la Alemania de las revoluciones imaginarias de cada uno de ellos en la figura de estos dos. Entonces ellos van a empezar a andar juntos de ahí en adelante, y ella va a ser su mujer de ahí en adelante, y pues más adelante, cuando los van a coger a los dos, cuando ya los atrapan, entonces pues Hitler la va a pedir en extradición por comunista, por judía, pues porque era el, digamos, el arquetipo de todo aquello que no tocaba ser. Era una mujer comunista, judía, fugitiva, foragida, iba de la mano de un hombre que era un rebelde declarado. Esto es una rebelión, la columna Prestes es una rebelión contra el orden social brasilero. No es, digamos, no tiene el carácter del bandidaje, sino tiene un carácter muchísimo más político, y va incursionando todo el Brasil. Entonces se encuentran estos dos, ninguno de los dos podría haber sido más peligroso para el orden instituido que estaba en ese momento en el Brasil, importantísimo, Getúlio Vargas, y más adelante otro grande que va a ser Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, sin embargo, digamos, a pesar de todas las historias que hay alrededor de él, el tipo sí la entrega en extradición. Y cuando la entregan en extradición, pues ella la montan en un barco que no puede parar sino hasta Hamburgo, y en Hamburgo la llevan a los campos de concentración, que era lo que le pasaba a los rebeldes en esa época. Prestes también va a ser apresado, Prestes también va a ser asesinado, y las rebeliones van a ser aplastadas, pero estas rebeliones van expresando que hay muchos Brasiles, no solamente muchos Brasiles en términos de auges, sino muchos Brasiles en términos de intersticios, en términos de grietas. Esos Brasiles todavía existen con otros nombres y en otras formas, y son sin tierras, y son los derechos de la selva, otro pedazo de toda la, digamos, de toda la reparación de justicia que aún hace falta en el Brasil. A estas historias y a otras que nos faltan de las mujeres de Bahía, hemos dedicado este capítulo para mostrar que no solamente hay Brasiles geográficos, sino que también hay Brasiles en diferentes escalas de habitar esa sociedad, y que todo esto forma parte de ese gran país lleno de maravillas, esplendores y contradicciones. Entonces, desde las huellas curvas de los cangaceiros y sus sombreros en forma de medialuna cargados de monedas, desde la increíble hazaña geográfica e histórica de la columna Prestes, desde las historias de amor de estas mujeres que lo dejaron todo para seguir estos hombres que solo seguían la errancia en medio de las historias míticas de un Brasil desarticulado y nómada, perdido en la mitad de la historia, recuperando su pasado y su presente en un tiempo que algún día llegará para todos aquellos que quedaron desarticulados de los órdenes históricos. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.